La película Invasión Insurrección es un largometraje coreano ambientado a finales del siglo XV. Como su nombre indica, es una época histórica compleja caracterizada por una invasión de una potencia extranjera, en este caso el Imperio japonés, y una insurrección del pueblo contra las élites gobernantes del país. Sin embargo, el principal foco de la película no es tanto la guerra en sí, sino la historia de la amistad-enemistad de los dos protagonistas, Cheon-yong y Jong-ryo, esclavo y amo respectivamente. La primera escena nos muestra una brutal carnicería perpetrada por el ejército coreano contra una insurgencia popular. El rey Seonjo despotrica contra un manifiesto revolucionario que reclama la igualdad de todos los hombres y el establecimiento de un sistema democrático. El despiadado monarca ordena la ejecución de los rebeldes, cuyas cabezas son colgadas en público frente al palacio. En la escena siguiente, vemos finalmente a Cheon-yong, un esclavo fugitivo recién capturado, el cual es trasladado en condiciones inhumanas por sus captores, quienes lo humillan y maltratan durante todo el camino. En un determinado momento, Cheon-yong cae al piso y es forzado a ver la cabeza de un rebelde en el momento en que un cuervo se posa sobre este. Pese a su lamentable estado físico, Cheon-yong aún es capaz de dar pelea, aunque es rápidamente sometido por el cazador de esclavos. Posteriormente, vemos, mediante un flashback, un poco de la infancia de Cheon-yong. Vemos que solía pertenecer a una familia plebeya que, debido a las deudas de la madre, cayó en desgracia. El padre intentó convencer a las autoridades de que su hijo no debería sufrir el mismo castigo que su esposa, al ser concebido antes de las deudas, pero la ley es inflexible y se considera que madre e hijo son uno solo en el vientre. Cheon-yong es enviado a servir a la familia Jong-ryo. Como función, se le asigna el tener que recibir los azotes por Jong-ryo, el hijo de la familia, quien está siendo entrenado para, en un futuro, volverse general, por lo que no puede tener cicatrices. Cheon-yong llega justo cuando el esclavo anterior colapsa por el dolor y él debe ocupar su lugar. El niño, que no está acostumbrado a la docilidad, es reprendido por su cuidador, a quien logra burlar fácilmente haciendo gala de una impresionante agilidad física desde muy temprana edad. Sin embargo, de poco sirve, pues al final Cheon-yong es sometido y forzado a cumplir con su nueva obligación. Por cada error de Jong-ryo en sus clases de espada, Cheon-yong es azotado en las pantorrillas con una vara. Jong-ryo se siente mal por el castigo que sufre su esclavo, pues constantemente lo mira con lástima, y esa misma noche intenta congeniar con él hablándole sobre el nombre de este. Según él, el nombre de Cheon significa seguir y Yong significa sombra, es decir, que Cheon-yong lo sigue como una sombra. A Cheon no le hace ninguna gracia la coincidencia entre su nombre y su condición de esclavo de dicho niño rico, y tras librarse de este, escapa trepando por los muros de la mansión. Cheon-yong corre hasta llegar a su antiguo hogar para buscar a su padre, pero lo descubre colgado, probablemente por mano propia, mientras un cuervo devora uno de sus ojos. Cheon-yong intenta espantar al cuervo, pero es atrapado por el cazador de esclavos. De vuelta al presente, en una situación similar, Cheon-yong es llevado frente al padre de Jong-ryo. Cheon-yong lo reta a liquidarlo, pero este no lo hace, a lo cual Yong reacciona amenazando a Jong-ryo con acabar con toda su familia si es que este no acaba con él antes. Frente a la amenaza, Jong-ryo le infringe un corte en la mano a modo de castigo, pero lo deja vivir. Continuando con el flashback, Cheon-yong observa las lecciones de espada de Jong-ryo mientras es azotado por cada error de este. No obstante, en esta ocasión, Cheon-yong no se deja distraer por el dolor e intenta memorizar los movimientos del maestro de Ryo. En la noche, Cheon-yong despierta a Jong-ryo y le obliga a practicar con él, enseñándole los movimientos correctos para poder ganarle a su instructor. Las lecciones nocturnas dan resultado rápidamente. Jong-ryo aprende exitosamente y Cheon-yong ya no sufre más azotes, noticia que el niño recibe con una gran alegría que lo hace llorar de júbilo. Con el tiempo, los dos niños forman una gran amistad, crecen mientras siguen practicando para que Jong-ryo se vuelva general. Sin embargo, año a año, Jong-ryo falla su examen, causando una gran decepción a su padre. Entonces, Cheon-yong ve una oportunidad y se ofrece a dar el examen por Jong-ryo, prometiendo obtener el primer lugar por él a cambio de su liberación. Tras cuestionárselo brevemente, el padre de Jong-ryo acepta. Cheon-yong cumple su palabra, gana el primer lugar en el examen y lleva los honores de su majestad a la familia de Jong-ryo, quien celebra su supuesto logro.
fiesta, Jong-ryo va con Chon-yong para agradecerle y, mientras Chon-yong se prepara para marcharse, Jong-ryo va con su padre para solicitar los papeles de esclavo de Jong. Todo ello ocurre en la misma habitación donde, presente, Chon-yong yace inconsciente tras su captura, de vuelta como un esclavo. A la par de estos sucesos, una flota de barcos de guerra japoneses arriban a las costas coreanas decididos a invadir la península. Jong-ryo, quien ahora es miembro de la Guardia Real, le comunica a su familia sobre los acontecimientos. La noticia de la invasión y huida del rey rápidamente se propaga y genera una gran indignación en el pueblo que decide rebelarse. Los esclavos de la casa de Ryo, armados con toda clase de cuchillos, acaban con los padres de Jong y otros nobles e incendian la mansión para destruir sus papeles de esclavos. El humo y el fuego hacen que Chon-yong despierte, consternado por la situación. Al salir, se topa con la esposa de Jong-ryo y su bebé. Jong intenta ayudarla, pero ella está tan encerrada en su ideología clasista que la sola idea de ser ayudada por un esclavo le genera tanta repulsión que simplemente se arroja al fuego junto a su hijo. Chon-yong entonces coge la espada de Ryo, la túnica militar de este, su caballo y huye del lugar, siendo visto por un testigo, quien confunde la situación creyendo que Jong ha sido el que incendió y acabó con toda la familia Ryo. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad, el rey Seonjo y otros nobles de alto perfil son llevados en andas por su escolta. Desde ahí logran divisar la ciudad y el palacio real ardiendo en llamas, creyendo en un inicio que era por los japoneses. No obstante, pronto les informan que fue el pueblo el que lo hizo. Seonjo se muestra confundido. Claramente, como monarca, se ha creído su propio relato de superioridad divina innata y jamás se ha preocupado por las penurias de su gente y no entiende la razón de su ira. Al día siguiente, el ejército japonés, liderado por el despiadado Genshin, apodado el Robanarices, finalmente cruza el río Han, que era la única protección de la capital contra los invasores. Los rebeldes entonces se organizan para la defensa de la ciudad en un ejército de soldados voluntarios, liderados por un noble Kim Ja-ryo, quien confunde a Chon-yong con un oficial militar pues portaba la túnica de Ryo y le hace partícipe de las tropas de autodefensa. Esa noche suceden en simultáneo una gran cantidad de eventos. Primero, los japoneses, ya en la capital, devastan todo a su paso. El imponente Genshin comanda su ejército causando sufrimiento a diestra y siniestra. En el camino se topa con una bruja que le lanza una maldición según la cual él morirá por su propia espada. Genshin, impávido, atraviesa a la mujer en el cuello y sigue su camino. Mientras tanto, el rey Seonjo y su séquito se disponen a cenar cuando son atacados por una banda de rebeldes quienes emplean piedras y cuchillos. Que Jong-ryo recibe la noticia de que su familia había sido liquidada por mano de Chon-yong. Lleno de ira, Ryo acaba con una gran cantidad de rebeldes y logra hacer que el rey huya en una balsa. El rey Seonjo, quien nunca supo valorar a su pueblo, ahora lo desprecia con todo su ser. Por otro lado, el pueblo organizado se enfrenta a los japoneses tendiéndoles una trampa. Los coreanos logran repeler exitosamente a los japoneses, llamando la atención de Genshin, quien se siente impresionado por las notables habilidades de Chon-yong, con quien decide tener un duelo en el cual estuvo a punto de ganar, pero Jong logra huir con vida. La guerra entre Corea y Japón finalmente termina y, más adelante, los personajes se refieren a ella como la Guerra de los 7 años, en alusión a la duración de dicho conflicto. Pese a que Corea ha conservado su libertad, está en una situación económica deplorable, donde el pueblo que tanto luchó debe ahora comer cuerpos sin vida para sobrevivir ante la indolencia de unas élites corruptas más preocupadas por la conservación de sus lujos. El rey Seonjo es continuamente cuestionado por sus propios subalternos, pero él parece decidido a que el pueblo sufra toda clase de calamidades. Mientras tanto, los soldados voluntarios al mando de Chon-yong descubren una caravana de japoneses sobrevivientes que aún siguen camuflados entre los coreanos y llevan varios tesoros con ellos. Los voluntarios los asaltan por sorpresa. Chon-yong y Genshin tienen otro enfrentamiento sin ganador. Genshin es atrapado en una red y posteriormente enjaulado. La idea del líder Kim Ja-ryo es usar a los japoneses para negociar con el gobierno. Ya como prisionero, Genshin interroga a Chon-yong sobre su pasado, y la película nos muestra otro flashback situado justo después del último.
En la escena vemos a Jong-ryo suplicando a su padre para que honre su promesa, pero este se niega a liberar a Chong-yong, aludiendo al temor de que, ya en libertad, Jong podría hablar sobre el trato que hicieron. Decepcionado, Jong-ryo va con Chong-yong y le dice que huya. Ambos se despiden, reafirmando su sentimiento de amistad, aunque la mirada de Jong transmite un leve resentimiento, probablemente la semilla de su indignación posterior que lo llevaría a amenazar a la familia de Ryo. En el presente, el rey es informado sobre las intenciones de negociación de los soldados voluntarios, pero él, más interesado en la construcción de su palacio, insinúa que los voluntarios serán declarados traidores y ejecutados. El panorama se vuelve más sombrío a causa de una acción impulsiva de parte de Beondong, la otra líder guerrillera, quien, llena de indignación por la opulencia del alcalde, lo desvive y reparte sus provisiones entre el pueblo. A la mañana siguiente, mientras una comitiva de voluntarios iba camino a negociar con el rey Seonjo, son emboscados por el ejército profesional del rey y una gran cantidad de voluntarios es ejecutada, incluyendo el líder Kim Ja-ryo. Sus cabezas son colgadas en público justo como las de los insurgentes al principio de la película. Al ver el resultado del enfrentamiento y al ver que fue Jong-ryo el que lideró al ejército del rey en la trampa, Chong-yong va a buscarlo para tener un duelo en el que este le hace en la mano la misma herida que Ryo le había hecho a él antes. El enfrentamiento queda interrumpido por la irrupción de las tropas realistas. Al día siguiente, el rey, quien ahora ha hecho prisionero a Genshin, oye de los tesoros de los japoneses y decide pactar con ellos, y así reunir los fondos para la reconstrucción de su anhelado palacio. El rey Seonjo organiza así una ceremonia en la cual Genshin ahora pasaría a ser un elemento de alto rango del ejército coreano, en busca de los tesoros y también de reprimir con violencia extrema los disturbios que se propagan por todo el país. Al anochecer, Chong-yong llega al campamento de voluntarios e informa a los demás sobre las bajas que han sufrido. Los voluntarios restantes se reúnen para planear su siguiente movimiento. Desean organizar una revolución por todo el país, pero no tienen los medios necesarios para ello. Deciden ir también en busca del tesoro de los japoneses. Recorriendo el camino que anteriormente vieron tomar a Genshin, los voluntarios encuentran rápidamente varios cofres enormes escondidos en una cueva y, asumiendo que se trata del tesoro, los cargan sobre unas carretas. Cuando terminan, varios rebeldes traicionan a Chong-yong y a Beondong, atrapándolos en una red y desertando de la revolución, huyendo con el supuesto tesoro. Esta acción termina salvando la vida de Jong y Dong, pues los desertores son emboscados por Genshin y Ryo, quienes acaban con ellos fácilmente. Chong-yong y Beondong llegan a ver los cuerpos y deciden buscar a los responsables. Mientras tanto, en la bahía, soldados coreanos y japoneses cargan los pesados cofres a la espera de que baje la marea para subirlos a los botes. En ese momento, Jong-ryo ordena a sus soldados apuntar contra los japoneses y dispararles, pero los coreanos, que no saben manejar las armas de fuego, las manipulan mal y dichas armas explotan en sus manos. Con la mitad de los coreanos dados Char, la batalla se desata. En poco tiempo, la mayoría de coreanos y japoneses ha dejado de existir. Solo Ryo y Genshin mantienen un duelo parejo y entonces el japonés nota que hay una relación entre Ryo y Jong por las tácticas similares de lucha. En ese momento llega Jong y se une a la contienda. La pelea entre los tres es encarnizada, el odio se siente en el ambiente. Ryo reclama a Jong por haber acabado con su familia, momento en que este se da cuenta del terrible malentendido que los ha orillado a enfrentarse de esa manera. Jong le explica los hechos, que su esposa saltó voluntariamente al fuego junto a su bebé. Ryo se rehúsa a creerlo en un inicio. De fondo, sabe que su mujer despreciaba a Jong lo suficiente como para tomar una decisión tan insensata. Genshin interrumpe el momento dramático atacando a Jong. Ryo entonces salta en defensa de su amigo y es herido de gravedad. Jong, lleno de ira, se enfrenta a Genshin rebanándole ambos brazos y atravesando su cuello con la espada del propio japonés, tal y como la misteriosa bruja coreana había maldecido al sanguinario robanarices. Ryo suspira su último aliento en brazos de Jong. Ambos amigos finalmente se han reconciliado. El rey Seonjo, quien sigue obsesionado con su palacio, recibe el ansiado tesoro de japonés. Sin embargo, al abrir los enormes cofres, solo encuentra las narices que Genshin cortó durante la guerra, que habían
sido conservadas en sala. La última escena de la película es de una celebración popular donde los voluntarios sobrevivientes acuerdan volver a unir fuerzas para, futuro, iniciar la revolución que acabará al fin con el injusto sistema monárquico. Y así termina la historia de Invasión-Insurrección. Sin lugar a dudas, una película muy entretenida y en las escenas de acción están excelentemente coreografiadas y la dirección de arte es soberbia.